Quiero hablarles en esta mañana acerca de un tema que para muchos en algunas circunstancias pues no es tan importante. Para otros en realidad es la esencia de la vida. Y el título que le he puesto al mensaje del día de hoy es el Dios de las oportunidades. ¿Cómo es el título del mensaje? El Dios de las oportunidades. Dios de las oportunidades. Y es que nosotros los seres humanos somos propensos al fracaso. Y cuando digo propensos es porque nadie se puede librar de eso. En cualquier momento vamos a tener situaciones complicadas y difíciles en donde nosotros vamos a fracasar en alguna área de nuestra vida. Y es que somos expertos nosotros como seres humanos en enredar la vida, revolver y estropear nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha mirado hacia arriba desde el fondo de un hoyo y se ha dado cuenta de que lo ha cavado por sí mismo? ¿Quién no ha caído tan hondo y ha echado a perder las cosas de tal manera que ha llegado a pensar que no hay esperanza ni oportunidad? O algo así como cuando uno a veces dice, este es el final de mi vida, aquí ya no hay más. Es en esos momentos en donde uno necesita o anhela que una palabra de fe y esperanza llegue a nuestras vidas. Que un recordatorio tan conmovedor como en la historia que hable de algunas oportunidades más para nuestra vida o de segundas oportunidades. Que nos hable de una historia de fe, de gracia y de acción. ¿A cuánto le serviría una historia como esta? Amén. Amén. Anímese en esta mañana y diga conmigo, a mí me serviría una palabra de estas. A mí me serviría una palabra de estas. La Biblia es la obra más maravillosa donde están escritas las historias de muchos personajes en donde tuvieron y pasaron dificultades, pero que vieron a Dios como un Dios de oportunidades. Pero que Dios en su infinita misericordia y gracia les dio otra oportunidad. Y también donde se observa la gracia de Dios en acción. E incluye historias sobre nuevas oportunidades para aquellas personas propensas al fracaso. Y en honor a la verdad, por más cristianos que seamos, nos vamos a ver nosotros propensos al fracaso. Vamos a estar nosotros, de alguna manera, allí, dispuestos o propensos más bien a que en algún momento podamos tener una crisis o un fracaso. Así es de que yo le invito en esta mañana que observe esto. Hubo personas, por ejemplo, por decir algo, como Pedro, David, Abraham, Sansón, Jacob y hasta el mismo Pablo, donde estuvieron en esa situación, en esa condición, el hijo pródigo. Pasó por esa circunstancia y esto nos debe recordar a nosotros, los lectores de la Biblia, que el Evangelio es el mensaje de la segunda oportunidad o de otras oportunidades. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿será que hay aún oportunidad para nosotros?
¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Será que tenemos otra oportunidad? Gloria a Dios. Anímese conmigo y diga en esta mañana: Dios da oportunidad a quien con fe se acerca a Él y actúa. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades de Dios? Es la respuesta, es la pregunta que nosotros debemos resolver en esta mañana. Y por eso quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, leamos la palabra del Señor a ver qué nos dice acerca de ese tema. Efesios capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, yo la voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Y dice de la siguiente forma. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto ¿de qué? De la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Versículo 11. Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y les voy a leer el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Amén y amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de este texto. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da? Y quiero proponerle en esta mañana 3 aspectos que nosotros podemos aprovechar
según nos habla el texto bíblico en esta mañana, para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y la primera de esas es que para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, debemos romper relaciones con las tinieblas. En este capítulo encontramos una palabra que se repite por lo menos unas 4 veces. Y es la palabra tiempo. Y esta palabra, en este mismo texto, se presenta en 3 conjugaciones. Al leer el capítulo completo, la encontramos en un sentido de la conjugación antes. Luego la encontramos en el ahora y luego después. Es decir, pasado, presente y futuro. Pues bien, el texto nos presenta a nosotros el estado espiritual de las personas, de la gente en general, antes de Cristo, después de Cristo y viviendo en Cristo. Pero en este punto nos vamos a concentrar en el aspecto del pasado. Porque si queremos aprovechar las oportunidades, es mejor cerrar los ciclos, dejar atrás el pasado, enterrarte una vez y para siempre el ayer. Por allá en Isaías dice la palabra del Señor: no recuerdes ya el ayer. ¿Para qué revivir historias de hace 50 años? ¿Qué deberíamos dejar del ayer? Es la pregunta. El pecado, porque esa es la principal razón por la cual muchas personas no pueden sacarle provecho a las oportunidades. El pecado es como un virus. Es algo que nos estorba, que daña, que afecta, que lastima, que mata, que destruye, que hiere. Vean, en el versículo 1 empieza diciendo de la siguiente manera: en otro tiempo, es decir, antes de Cristo, antes de convertirnos al Evangelio, antes de que el Señor nos alcanzara. Así vivimos antes de Cristo. Así éramos. Y continúa el texto diciendo: ustedes estaban muertos. No teníamos oportunidad porque una persona muerta pues no tiene en sí cómo moverse, cómo pensar, qué hacer. Porque no hay ya oportunidad, no hay forma. ¿Y en qué estamos muertos? En delitos, en pecados, en transgresiones, desobediencias, rebeldías. Y por esta causa, es decir, ese es el problema. Y esto era ocasionado porque el hombre que hizo se dio los derechos a las tinieblas para que éste tomara el control y dominara en muchos aspectos de la vida y del ser humano. Es por eso que a veces las personas no pueden dominar en cierta área de su vida. Miren, muchos hacen intentos, por ejemplo, por dejar alguna adicción, pero no pueden porque están controlados. ¿Por qué? Dice el versículo 2: conforme a los poderes de este mundo, conforme al que gobierna este mundo, a las tinieblas. Es decir, éramos conducidos a hacer lo que las tinieblas querían que nosotros hiciéramos, cometiendo toda clase de delitos, pecados, perversiones, obras que desagradan a Dios.
Y si nosotros queremos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, debemos romper toda clase de relaciones con las tinieblas. Porque ellas son las que están llevando al ser humano a ser destruido. Satanás promueve y ofrece el pecado. De hecho, Satanás allí en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, usted lo puede leer, conoce esa historia. Fue donde Satanás entró y ofreció el pecado para que todos fuéramos contaminados. ¿Y por qué? Porque lo que muchos no saben es que el objetivo primordial de las tinieblas es separarnos de Dios. El objetivo primordial de las tinieblas es hacernos caer en pecado, es matarnos espiritualmente y físicamente. De hecho, por haber entrado el pecado en el mundo, entra también la muerte del cuerpo físico. Así es de que Satanás lo que busca es hacernos perder la oportunidad de estar al lado de Dios, de tener una vida abundante, una vida plena y feliz con Cristo. Y no sé si de pronto usted se ha dado cuenta, los que hemos tenido la oportunidad de tener un antes y un después de Cristo, pero antes nosotros teníamos de pronto algunos momentos o unos tiempos de alegría momentáneamente, donde uno, por ejemplo, se embriagaba, fumaba, era promiscuo, y en el momento que uno estaba cometiendo sus pecados, uno no veía el mal que estaba haciendo. Por el contrario, como que al parecer uno lo disfrutaba. Pero ¿qué pasaba? Pasados algunos días, uno sentía tristeza, uno se sentía más vacío, con una necesidad de ser lleno, con una necesidad de volver otra vez a hacer lo mismo. Y entre más uno hace eso, entre más uno practica eso, como que más se va ahondando, como que más se va. Es como un pozo que no tiene fondo y cada día necesita más ser lleno por eso. Porque lo que busca eso es alejarnos de Dios, separarnos de Dios, distanciarnos de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado y las tinieblas. Por eso es que hoy hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y sabemos que el pecado proviene de las tinieblas, proviene de Satanás para destruir al ser humano. Pero ¿sabe que esta es la única autorización que Dios da? Es más, Dios aprueba aquí esto, y es por eso divorciarnos con las tinieblas. Ese divorcio sí Dios lo aprueba. Por eso dígale a su vecino ahí, al que está a su lado, divórciese de Satanás. Dígaselo con respeto ahí. Ayúdenme a predicar en esta mañana. Algunos por el pecado del robo, por ejemplo, los echaron de la empresa. Pero de repente les dan la otra oportunidad y vuelve otra vez y le paga. Vean, a otros la esposa los echó de la casa por borrachos violentos, y otra vez Dios les da otra oportunidad. ¿Y qué hacen? Vuelven otra vez y la dejan. ¿Por qué? Y uno dice, pero no tiene vergüenza. Sí, y uno a veces juzga eso de primera impresión y dice, pero hombre, ¿por qué no aprovechó otra vez esa oportunidad tan especial que le están dando? ¿Saben por qué? Porque está siendo controlado por las tinieblas. Ha perdido la voluntad. Miren, yo trabajé un tiempo en San Andresito
en Bogotá, San Luisito, San José. Y había unos personajes que se colaban de repente dentro de los centros comerciales. Y allí los guardas de seguridad, ellos cogían a esos personajes, se los llevaban arriba a las azoteas. Hermanos, les daban unos castigos terribles a esta gente. Y los soltaban y les decían: por aquí no vuelvan. Otra oportunidad de vida. A los 6 meses volvían otra vez y otra vez los agarraban y otra vez esas palizas. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? Casi los matan la vez pasada y esta vez casi, mejor dicho, los mandan es para el hospital y no tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, su cuerpo, su vida, su espíritu y su alma está siendo dominado por las tinieblas. Por eso ellos no pueden aprovechar esa segunda oportunidad. Y nosotros, si queremos aprovechar otra oportunidad que Dios nos da, debemos divorciarnos con las tinieblas. Divorciarnos de Satanás, decirle no a las tinieblas. Por eso hay que separarse de Satanás. Eso es lo que no nos deja a nosotros aprovechar las oportunidades. Segundo, podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da reconociendo que es el poder de Dios. Y miren usted el versículo, ese mismo versículo 1 y el versículo 4 también dice que Dios en su misericordia y en su bondad y en su gran amor nos da vida con Cristo. Y dice la segunda parte de ese versículo: aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Pero fíjense que en otro tiempo ustedes eran, pero ahora eso habla del presente e indica que hay una condición en la que estuvimos allí. Y así, pero ahora estamos. Es decir, que ahora Cristo, cuando nos traslada, cuando nos rescata, cuando nos trae a su presencia, ahora en tiempo presente nos da una oportunidad y nos lleva a pertenecer al reino de Dios, nos incrusta y nos lleva allí a que nosotros pertenezcamos al reino de Dios, nos traslada del reino de las tinieblas. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo y eso nos debe llevar a nosotros a aprovechar muchos elementos que tenemos a nuestro favor, como por ejemplo la ayuda de Dios, como por ejemplo la ayuda del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestra vida, su sabiduría, su gracia. Y esto, la verdad es que es una oportunidad maravillosa que nos da a nosotros el Señor. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos salva, sino que ahora contamos con su respaldo, con su apoyo, con su ayuda. Y tenemos nosotros la garantía de que Él guía con su presencia en nuestras vidas para hacer cosas para su gloria. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Muertos. Y pregunto, ¿un muerto qué puede hacer? Nada. Es decir, que cuando estamos muertos, estamos vivos andando por la tierra, pero muertos en vida espiritual. ¿Qué podemos hacer nosotros? Espiritualmente, nada. Pero en Cristo, ¿qué hace Dios en nuestras vidas?
nos da una nueva oportunidad. El muerto está viviendo una vida sin sentido. Vea, cuando uno vive una vida sin sentido, ¿qué hace uno? Uno es derrochador del dinero, pecador hasta más no poder, desordenado con la familia, irresponsable con los hijos. La vida es un caos. ¿Y cuál era la sentencia que Dios había dicho que nos tocaba asumir? La ira de Dios, el justo juicio de Dios. Pero Cristo nos ha dado una nueva vida. Dice el versículo 4 que Dios nos resucita en Cristo. Y ahora nosotros, ¿cómo estamos? Vivos en Cristo. Y es cierto que antes de Cristo estábamos muertos al pecado, pero muertos espiritualmente hablando, bíblicamente muertos. Pero Dios nos ha resucitado espiritualmente y ahora tenemos vida, tenemos lo espiritual de Dios en nosotros y podemos movernos en libertad a hacer y vivir para Dios. Es decir, que el poder de Dios es lo que ha hecho que nosotros seamos trasladados de la muerte a la vida. Y no por nosotros, no por nuestras capacidades, no por lo que nosotros podamos hacer. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo espiritual en donde nosotros no podemos intervenir? Podemos nosotros hacer lo natural, lo que nosotros está a nuestro alrededor, lo que nosotros con nuestras manos tangiblemente podemos tocar, pero lo espiritual en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, Él puede hacer, nosotros no podemos hacer nada. Es por eso que ahora está la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y mediante ese poder, ahora sí podemos hacer cosas, podemos ser creativos, generar ideas que bendigan a otros, ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos, cambiar. Cosas como básicas como, por ejemplo, orar. Cuando estábamos muertos antes de Cristo, ¿nos gustaba orar? No, de ninguna manera. Escasamente íbamos a la iglesia tradicional, pero como por un cumplido. Pero realmente dedicarnos a orar, dedicarnos a leer la Biblia, dedicarnos a hacer alabanza, eso lo da el Espíritu de Dios, eso lo da el poder transformador de Dios. Y aquí debemos entender y aceptar que ahora somos lo que somos y tenemos lo que tenemos solamente porque es la gracia y la misericordia, el favor de Dios que nos ha dado a nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, no por lo que nosotros podemos hacer, sino porque ha sido un regalo, un don de Dios para nosotros. Amén. ¿Cómo era que estábamos antes de Cristo? Nuevamente la pregunta. Muertos a Dios. Muertos. Antes. Muertos. Eso demuestra que por nuestras capacidades o incapacidades nosotros no podemos hacer nada que nos pueda salvar. No hay nada que esté a nuestro alcance. Y eso nos puede a nosotros llevar a hacer pensar que por nosotros mismos no somos dignos, merecedores de tener la vida eterna y la salvación. Solamente por el poder de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos reconocer que solamente el poder de Dios nos puede a nosotros salvar. Y la pregunta es,
aquí para nosotros. ¿Por qué no aprovechar esa linda oportunidad? Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, que aún estando muertos en pecados y delitos, Cristo murió por nosotros y ahora tenemos una oportunidad. El ser humano en sus pecados no tiene oportunidad de vida eterna. Lo único que le espera al ser humano en sus pecados es la ira de Dios. Lo único que le espera al ser humano en sus pecados es al castigo eterno. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de ir al cielo. En Cristo tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida eterna, de la plenitud de la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino aquí en la tierra de ser bendecidos, de ser prosperados, de tener una vida abundante, de tener una vida feliz con Cristo. Amén. ¿Qué oportunidad da Dios ahora a aquel que decide rendir su vida a Jesús? Que esta vez haga las cosas a la manera de Dios. Porque ¿cuál es el problema de mucha gente? Que Dios los salva, Dios los rescata de esa vida sin sentido. Empiezan a caminar con Cristo, pero a los pocos días, a los pocos meses, a las pocas semanas, se olvidan de que fue el poder de Dios, de que Dios les dio un regalo. Y en lugar de aprovechar esa oportunidad de esta vez comportarse bien, no volver a ser borracho, no volver a drogarse, no volver a robar, no volver a hacer todas esas cosas, vuelve otra vez y sigue en el mundo como si nada. Que ya no vuelva a practicar el pecado, que no diga más mentiras, que no sea inmoral, que no sea grosero, que no sea vulgar, sino que ahora se dedique a adorar a Dios, a trabajar honestamente. Que ya no se emborrache, que aproveche ahora la oportunidad de vivir una vida diferente. Eso es lo que Dios nos está presentando en esta mañana, en este texto bíblico. ¿Cómo aprovechar la oportunidad que Dios, el Dios de las oportunidades, da? Vean, todos los que estamos aquí tuvimos la experiencia de la pandemia. Y yo recuerdo a muchas personas aquí en nuestros negocios que muchos acudieron a nosotros diciéndonos: hermano, pastor, mire, necesitamos que por favor oren por nosotros, oren por un familiar que está mal, que está allí en la clínica, denuncie, que lo tienen intubado. Y sabe que nosotros arrancábamos a orar, inclusive llegaba mucha gente puntualita, 7 de la mañana, 3 de la tarde, y vamos a orar. Y Dios hizo milagros en ellos. Y les dio la oportunidad otra vez de vivir. Pero saben que muchos de ellos se convirtieron y empezaron a vivir una vida diferente. Después nos los encontrábamos y hablábamos con ellos y ellos nos decían: esta vez sí voy a aprovechar mi vida porque Dios me dio la segunda oportunidad. Gloria a Dios. Y decían: no, esta vez, mire, yo antes no compartía con mis hijos, con mi familia, la verdad yo era un peleador, soberbio, por todo me sacaba la piedra, si yo no hallaba qué hacer, yo era mal geniado, tacaño con mi familia, pero esta vez no, esta vez sí me voy a dedicar de verdad a hacer las cosas bien. Pero nos encontramos también con otros
que Dios les dio la oportunidad. Fueron sanados, volvieron otra vez a la vida. Pero se dedicaron fue a la glotonería. Y muchos se dedicaron también fue en sus casas a emborracharse. ¿Sabe que según los índices dicen que por esa época de la pandemia fue cuando más violencia intrafamiliar hubo, más divorcios, más problemas con los hijos? Y entonces uno dice, pero ¿cómo Dios obra en la vida de esa gente? Los sana, les da otra oportunidad, y esta gente, en lugar de volverse a Dios y hacer las cosas de manera diferente, en lugar de reconocer que gracias al poder de Dios ellos fueron sanados, entonces hacen todo lo contrario. Pero nosotros, ya que contamos con su gracia, su favor, entonces hagamos con nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso que Dios quiere que nosotros hagamos es que reconozcamos que Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la salvación, es el Dios de las segundas y otras oportunidades, y dediquémonos a adorarlo, dediquémonos a honrarlo, dediquémonos a hacer cosas que le den la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Y tercero, ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades de Dios? Activándonos en la fe. ¿Y por qué? Versículo 8, 9 y 10. Lo vamos a leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué era lo que a nosotros nos esperaba? La ira de Dios, el castigo, ¿sí o no? Pero Dios muestra su amor y dice, no, yo sé que son pecadores, yo sé que fallan, yo sé que tienen errores, pero les voy a dar el regalo de la salvación. Aunque pecan y fallan y se rebelan contra mí, les voy a dar el regalo de la salvación. ¿Y qué hace Dios? Vean. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte o saque pecho diciendo, es que yo mismo me ayudé a salvar. Vean. Y sigue diciendo en el versículo 9, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en ¿qué? En práctica. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero dice el texto por allá en Santiago 2 que la fe sin obras es muerta. Y sin embargo, ahí en ese mismo versículo dice también, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Esto es como si fuera un trabalenguas. Y aquí quiero dejar yo por sentado, claro en esta mañana, que no hacemos obras para ser salvos, no, sino que producto de la vida nueva en Cristo Jesús,
producto de la salvación, producto de la resurrección espiritual que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, producto de su poder manifestado en nuestras vidas, ahora somos movidos a hacer ¿qué cosas? Obras. Para que en gratitud a Dios, en amor, en acción de gracias por lo que Él ya hizo en nosotros, es la respuesta. ¿Y qué magnífica oportunidad que nosotros tenemos para hacer obras? Porque sabemos que somos salvos, que Dios ha obrado en nuestras vidas, que ha sido un regalo de Dios, pero nosotros no hacemos obras. Porque a veces eso nos pasa a nosotros como creyentes. Somos expertos en hablar de Biblia, somos expertos de predicar, somos expertos en hablar mensajes, pero poco de acción. No activamos la fe. ¿Y qué dice la palabra? En otro tiempo ustedes eran gente que no le servía a Dios, sino a Satanás. ¿Y cómo es que los hijos de Dios, que ya sabemos que pertenecemos a Dios, que estamos aquí y que Dios ha obrado en nuestras vidas y nos ha dado una segunda oportunidad, no activamos la fe? Vean, dice el versículo 6, pero ahora en Cristo, dice el versículo, son ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo debemos aprovechar todos los elementos que tenemos a nuestro favor. ¿Qué elementos tenemos nosotros? El Espíritu Santo, su presencia, su sabiduría, su gracia, su favor, su guianza. Es más, contamos con el mismo poder de Dios en nuestras vidas para hacer obras. Y de pronto usted preguntará, bueno, pero ¿qué obras son las que yo quiero o las que Dios quiere que haga en esta tierra? Ahora, vean, le voy a contar algunos. La primera obra que Dios quiere que nosotros hagamos es que conozcamos al Padre y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, al Mesías, al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso dice en Juan 17:3. Que conozcamos al Señor de los señores, al Rey de reyes, que nosotros le demos a conocer también. Que seamos los mensajeros de Dios, sus siervos, sus discípulos, que nosotros demos a conocer el mensaje de la salvación. Eso es la principal obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque también déjeme decirle una cosa: ahora que hay tiempo y que estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacerlo con libertad, hagámoslo. Porque tal vez en un futuro no muy lejano también se cerrará la puerta, no habrá forma como hacerlo, y entonces, mi hermano, ya no habrá más oportunidad. Vea eso. ¿Qué otras obras quiere que Dios hagamos? Que vivamos la palabra, que practiquemos la palabra. Porque muchas veces nosotros llegamos hasta el segundo punto. Nos divorciamos de las tinieblas, reconocemos la grandeza de Dios, pero no practicamos la palabra. Que seamos honestos, santos, justos, que seamos fieles a nuestro cónyuge, que seamos amorosos con nuestros hijos, que seamos buenos vecinos, honrados, trabajadores, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, la forma como nosotros
demostramos a Dios que adoramos en espíritu y en verdad, es que hablamos la palabra, pero nosotros la vivimos. Esa es la forma. ¿Qué otra cosa? Que nosotros seamos dignos representantes de Dios en la tierra. Aleluya. Esa es la forma como nosotros podemos aprovechar esa oportunidad. Las obras son el resultado del regalo de su gracia, que es la salvación. Es que como demostración de la fe que tenemos en Cristo, en la obra de la cruz, usted le sirva a su familia, ayude a su vecino, trabaje en un empleo secular y allí donde usted está, de repente con su trabajo gane a alguien para Cristo. Que usted estudie, que usted se prepare, que con su carrera profesional usted pueda servirle a Dios y a través de eso demostrarle a Dios que Dios lo ama, que usted ama a Dios y que a través de eso usted le puede servir a Dios. Que como respuesta a las necesidades de la iglesia te involucres, ayudes a plantar una iglesia, que seas un líder de grupo, que te mantengas en buen testimonio, en buena conducta. Y entonces con lo que tú haces, con tus obras, Dios es glorificado. ¿Saben por qué hay mucha gente que no aprovecha las oportunidades que Dios les da? Porque aún están ligados a las tinieblas. Están atados al pecado. Están siendo esclavos de los vicios, de los placeres, de los desenfrenos en esta vida. Y las tinieblas son expertos en cegar la mente de la gente para que la gente no aproveche las oportunidades que Dios les da. Es más, les obedecen y les hacen caso a Satanás, a los demonios, y los siguen. Pero ¿qué sucede? Porque no reconocen que es el poder de Dios el que obra en nuestra vida dándonos una oportunidad más. Y otro aspecto, porque no activan la fe, no creen. No creen que Dios puede hacer algo a través de sus vidas. No creen que Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. No creen que Dios los puede usar en favor de alguien. No creen que Dios puede darles a ellos un don, una capacidad para actuar. Solo para citar un solo personaje de la Biblia, el escritor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. Este hombre estaba muerto en vida, y aunque era un teólogo, conocía de las Sagradas Escrituras, era un religioso más, pero estaba muerto en vida. Antes de que Cristo lo sacara de esa situación de vida, el apóstol Pablo era uno de los principales perseguidores de la iglesia. Era un asesino a sueldo. ¿Sabe que un día Dios con su poder lo alcanzó? Gloria al Señor. Un día Dios con su gracia maravillosa y misericordiosa lo libera, lo renueva, lo restaura. Y como resultado de toda esa manifestación de la gracia de Dios en él, se dedica a poner todo su servicio a Dios. Gloria al Señor. Sus recursos, sus talentos, sus habilidades, sus experiencias.
llegando a ser uno de los más grandes apóstoles de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor Jesús. ¿Todo por qué? Porque este hombre supo aprovechar las oportunidades que Dios le dio. Al final de todo, cuando tengamos que abandonar este planeta llamado Tierra, lo único que nosotros podemos presentar delante de Dios fue o es todo aquellas cosas que nosotros logremos hacer para Dios. Porque sabes una cosa, allí Dios no nos va a preguntar a nosotros cuántos carros compraste, cuántas casas tuviste, cuántas fincas, cuántas empresas o hasta qué título profesional lograste llegar. No. Allí lo que el Señor nos va a preguntar es: oye, ¿cuántos discípulos hiciste a mí? Y entonces allí se cumplirá la palabra escrita en Mateo 25, 21, 23. Dice el Señor: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué obras vamos a hacer para el Señor a partir de hoy? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Mientras estamos vivos, hay oportunidad. Y estamos vivos en Cristo. Y podemos aprovechar la oportunidad ahora de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sabe que la intención de Dios es siempre bendecirnos, es siempre prosperarnos, es siempre hacernos el bien? Y eso nos debe llevar a nosotros también a tener una respuesta con Dios. Y nuestra respuesta con Dios es servir. Amén. Dígale al que está ahí a su lado, dígale: ponga al servicio de Dios. Ponga al servicio de Dios su vida. Quiero dejarles con esta frase de cierre en esta mañana. A quien Dios le ha dado vida, gracias porque hoy Dios nos dio una oportunidad de estar vivos. Dios, por su infinita misericordia, su amor, su gracia, nos dio la oportunidad de levantarnos de esa cama. Nos dio vida. Y a quien saca de la oscuridad, miren, no hay mejor lugar para estar que estar en la casa de Padre. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar con Jesús. ¿Saben? A quien Dios le ha dado vida y sacó de la oscuridad, aborrece el pecado. Aborrece el estorbo, eso que daña nuestras vidas. Reconocen a Dios en todos sus caminos y le sirven con libertad. Es que quien sabe
qué ha pasado en sus vidas, cómo era antes de Cristo, cómo fue que Dios lo logró rescatar de allí con su poder resucitador, con el poder del Espíritu Santo. Saben que el pecado es lo más bajo que hay, pero también saben que le puede servir Dios en algo. Y esa es la invitación de nosotros en esta mañana. Quiero que te coloques sobre tus pies.